Amén. Vamos a leer, hermano, rapidito ahí mismo donde abrimos en Primera de Juan, pero vamos a ir capítulo 3, versos 8 al 10. Capítulo 3, versos 8 al 10. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así de la siguiente manera: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pueden ocupar sus lugares. En pocas palabras, el que practica el pecado, esclavo del pecado es. El que practica el pecado, hijo del diablo es. Ahí dice la Biblia, no lo digo yo. Por eso hay muchos predicadores que aquel es un hijo del diablo. De aquí se basan. Se basan de que esto es un pecado. El que practica el pecado es hijo de Satanás, es hijo del diablo, es esclavo del pecado. Pero dice ahí la Biblia que la solución es, pero Cristo vino, Dios mandó su Hijo para deshacer las obras de Satanás, para romper las obras del diablo. Entonces, hermanos, la palabra del Señor es claro. ¿Qué significa para nosotros ser un esclavo? Hermana Cecilia, si usted me pudiera decir en sus propias palabras qué significa esclavitud, ser un esclavo, o la palabra simple de esclavo, ¿qué significa para usted? ¿O cómo explicarías a alguien la definición de un esclavo? Esclavo es ser que estás allí con que esa persona te dice, no, pues te quiero de mi esclava, o hacer el trabajo, todo para ella. Amén. ¿Alguien más? Hermano Lázaro, ¿me ayudas? Ser esclavo, entiendo, la palabra es como ser un preso, no estar en prisión, ¿se entiende? Sujeto. Ser preso aún estando afuera al aire libre. ¿Me entiendes? Un encarcelado está en una jaula, pero un esclavo en su mente, en su corazón, está atado, está preso. Aunque esté en el campo afuera libre, no se va. ¿Por qué? Porque es un esclavo, está atado en su mente, invisiblemente está atado. Y cuando uno es esclavo del pecado, es que estás atado a practicar lo que es el pecado. El que practica del pecado, pecador es del pecado, es hijo de Satanás. Ahora, pero Cristo vino a romper esa esclavitud, a traer libertad al cautivo. La palabra del Señor, hermanos, habla de los que practican el pecado, son del pecado, pero libertad viene a través de Jesús. Si alguien busca, por favor, en Juan 8:32. Juan 8:32. Todo esto que vamos a leer rapiditamente, hermanos, es básico, es conocimiento muy conocido de lo que ya sabemos, pero es necesario para este estudio, que va a ser bastante profundo y bastante fuerte, que usted y yo, hermanos, tengamos un buen fundamento de qué empezar este estudio. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y conoceréis la verdad. Llegó Jesucristo y trajo libertad. Todos los que estamos presentes en este momento somos cristianos. Amén. Amén. Seguidores de Cristo. Ahora, hemos conocido la verdad y el Señor nos libró del pecado. Amén. No quiere decir que somos perfectos, fallamos, pero no practicamos el pecado. Reconocemos nuestra falta, nuestra falla, nuestro pecado, le pedimos perdón a Dios, le pedimos perdón a nuestro prójimo. Por eso dice ahí en Primera de Juan, el que te das cuenta que no eres hijo de Dios es que no amas a tu prójimo. En otras palabras, es muy importante ser obediente, no practicar el pecado y también amar al prójimo.
amar a Dios sobre todas las cosas y también amar al prójimo como a ti mismo. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Lo vamos a confirmar en 2 de Corintios capítulo 3, 17. Son textos ya conocidos, hermanos, pero vuelvo a decir, estamos plantando, estamos trayendo una fundación bastante sólida para este estudio. Dice, si alguno de 1 Corintios 3:17. 2 de Corintios 3:17. 2 de Corintios. Dije 2, así como el Trump dijo 2 Corintios una vez. Amén. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Dice la Biblia que Cristo vino a deshacer las obras del diablo, pero por medio del Espíritu de Dios, dice que ahí hay libertad. Es necesario para que el pueblo de Dios tenga libertad genuina y verdaderamente, tiene que haber presencia y Espíritu de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas denominaciones que no creen en el mover del Espíritu Santo, que no creen en el mover de los milagros, de los dones. Hemos hablado esto anteriormente, pero entiendan lo que les estoy diciendo, que es necesario el Espíritu de Dios para que haya libertad. Amén. ¿Por qué libertad de qué? A eso vamos. ¿Libertad de qué? Dice, hermanos, si el pueblo no sabe, mire, en los años que usted ha tenido su caminar con Dios, ¿cuántas veces le han enseñado acerca de cómo hacer liberación? Nosotros que crecimos en el Evangelio, ¿cuántas veces hubo que usted se acuerde una enseñanza en cómo manejar lo que se le llama el ministerio de la liberación? Mucho se habla, mucho se menciona, pero no se capacita para esto. Ahora, hay un gran tabú. Yo quiero que alguien me opine si esto es algo que ustedes han experimentado. Hay mucha gente que no quieren decir ni siquiera la palabra demonio. Hay mucha gente que nomás menciona Satanás y luego todos dicen que el Señor lo reprenda, es bueno. Amén. Pero como que está ese estigma de que nomás uno menciona a Satanás. Cuando empiezas a hablar de demonios, de espíritus malignos, muchos dicen, no hables de eso, no le des gloria a Satanás. Y para mí, y ahorita le explico por qué, aquel que dice, no hables de Satanás, no le des fama, lo que estás haciendo es encubriendo lo que él hace. Pero es tiempo de que haya una iglesia que exponga las obras a la luz. Amén. Miren, hermanos, a través de este estudio, entre más lo vamos a dar, hay muchas cosas que pueden suceder. Esto es algo bastante serio. Y quiero que entiendan eso. Yo sé que lo entienden, pero quiero recalcar simplemente. A través del estudio, a través de las enseñanzas que he estado estudiando, sacando información, una de las cosas es clara, que cuando tú empiezas a confrontar estas cosas, se empiezan a manifestarse. Cuando tú empiezas a confrontar y a platicar estas cosas, estás sacando a luz las obras de Satanás y empiezan manifestaciones. Pero si no se habla y está confortable dentro de la iglesia, nunca puede haber libertad. ¿Sí me entienden lo que les digo, hermanos? Es necesario que nosotros hagamos esto. Yo le voy a enseñar por qué bíblicamente. Miren, hermanos, ha habido ocasiones, y ya cuando yo me pongo a meditar, ya que recibo esta información y pongo a analizar en el pasado diferentes situaciones, diferentes, voy a decirlo así,
momentos que yo como pastor empezamos a ministrar en el altar, como a veces ya analizando después que muchas veces se quiso manifestar una liberación, pero por falta de conocimiento, por falta de entender la necesidad que hay, nunca se llevaron a cabo. Yo he visto gente, hermanos, en clases de este tipo, ahí sentados, ni cuenta se dan, cuando empiezan a retorcer la cara y empiezan, hermanos, a manifestarse. ¿Por qué? Porque estás confrontando lo que es, hermanos, algo que siempre ha operado en la oscuridad, y los hijos de luz ahora lo van a sacar a luz. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Es tiempo de preparar el pueblo para enseñarles lo que es el ministerio de la liberación, lo que es la enseñanza o la doctrina de liberación. Rapidito, Isaías capítulo 5, verso 13. El que lo lea, por favor, deme una corta explicación de lo que significa para ti Isaías capítulo 5, verso 13. Mana Rosita. Dice, porque mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Amén. Una pregunta, hermana. Ahí donde dice y mi pueblo fue llevado cautivo, si pudiera traducir o para que nosotros entendiéramos en el contexto, mi pueblo fue llevado esclavo. Amén. Dice, ¿por qué? Porque le faltó, no tuvo conocimiento. No tuvo conocimiento. Y si fue cautivo, si fue esclavizado, si fue tomado, fue porque no entendió, no tenían el entendimiento que necesitaban para mantenerse libres. El pueblo fue cautivo, fue amarrado y atado, esclavizado, porque no tuvieron conocimiento. Hermana Cecilia, si yo no le enseño estas cosas, usted lo va a aprender. ¿Me entiende? Mucha gente le tiene miedo a este tema. Un día le dije a mi papá, estoy estudiando Ezequiel capítulo 28 y Isaías capítulo 14. Dice, estás buscando a chanclas, ¿verdad? Así me dijo, él entendió. Porque si tú empiezas a hablar de estos temas, de esos capítulos, ya sabes para dónde vas. Así me dijo, estás buscando al chanclas. Yo le voy a ser sincero, yo siempre he estudiado esos textos. De ahí ha salido, hermanos, varios estudios que nosotros conocemos, que hemos estudiado la guerra espiritual. Nos dimos cuenta que Lucifer era el sumo sacerdote de Dios de la música, de qué se vestía, dónde se paseaba. Y esto es algo, hermanos, que tenemos que entender, que por falta de conocer estas palabras, el pueblo puede ser cautivo. Amén. Y no queremos eso. Amén. Amén. No queremos ser atados, no queremos, hermanos, si nosotros sabemos que hay la posibilidad de que un ratón entre por un hoyo por ahí, vamos a sellar el hoyo. No, y olvídese que mi esposa vea un ratoncito por ahí, cosa pequeña, pero hace moverse rápido, brincar, saltar, subirse. ¿Por qué? Porque espanta. A usted, Ay, a mí me dan pavores. pavor, dice la hermana. ¿Por qué? Porque es algo que no debe de estar en la casa. Amén. Y cuando entra algo en la casa que no debe de estar ahí, incomoda. ¿Me entienden? Otro texto rapidito, Oseas capítulo 4, verso 6.
Oseas 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Hay mucha profundidad en ese texto. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. En otras palabras, esto, no conocieron y fue destruido. Primero fueron cautivos en Isaías y después, como fueron cautivos, y luego de ahí llegó la destrucción, porque les faltó entendimiento. ¿Por qué? Porque alguien les quiso enseñar, alguien les quiso traer la doctrina, y dice, rechazaron la palabra de Dios. Y como rechazaron la palabra de Dios, como alguien les quiso enseñar, pero dijeron, no queremos estudiar de eso. ¿Por qué? Porque nos da miedo, nos da temor. Entonces el Señor dijo, tendré que quitarles la autoridad de sacerdotes, de ministros, porque rechazaron la misma palabra que yo les estoy dando para que ellos puedan servirme con efectividad. No tenían conocimiento. Alguien llega con conocimiento y lo rechaza, y como lo rechazaron, fueron destituidos. Les quitó la autoridad de ser ministros. ¿Alguien tiene una pregunta o un comentario? Miren, hermanos, por falta de conocimiento hay cautividad y hay destrucción. Verdaderamente no nos damos cuenta cuántas puertas estamos abriendo con las cosas que nuestros hijos ven en YouTube, en la tele. Nunca sabemos, hermano, cuando estamos en la tienda, en el Walmart, quién está atrás de nosotros, quién demoniado está atrás de nosotros, respirando, echando maldiciones sobre tu vida, a tus espaldas. No conocemos, hay muchas cosas que Dios nos guarda y nos protege, que ni en cuenta te das. No sabes cuando estás atrás de un carro en el semáforo y que aquel va a la destrucción, que si tú lo fueras arrebasado por la carretera, eso fuera sido suficiente para que te aventara, porque andaba que explotaba el demonio allá dentro de ese carro. Nunca se me olvida, hermanos, una vez íbamos a una conferencia de pastores, yo y mi esposa, a 4 horas de aquí. ¿Te acuerdas, mujer? Íbamos en la VEN, íbamos en el 56, vamos gozosos, y venía una VEN en contra, y era una VEN del mismo modelo que la mía, pero de otro color. Y en esa VEN de lejos yo no miraba un chofer, yo miraba una sombra negra, una nube de oscuridad, y me aventó el carro encima. Y para esquivarlo yo me salí de la carretera, pero eso fue por instinto. Ya cuando veo, está el diche, hermanos, así de alto, dije, esta cosa de seguro se va a estrellar así de punta. Pero no, hermanos, créanme, como si fuera una escena de película. Salió brincando el carro, el mío, hacia el diche, y cayó en la tierra, en la yarda. Y cayó y nos resbalamos como si fuera, le digo, como de película. Yo me bajo a observar, esa vez se fue. Digo yo, no sé qué es lo que está pasando aquí. Y de tanto que nosotros nos habíamos enterrado en el resbalón, que el ring, como era el ring ancho, estaba lleno así de terrones de tierra que se había escarbado cuando le limpié. Mi esposa, bien espantada, pero para quitarle el temor le dije, ¿viste cómo andaba de ninja con esos maniobras de película? Y se empezó a reír, ay, tú estás loco. Pero yo lo dije porque ella, como estaba bien espantada, dije, le quiero animar. Y ya se rió, entonces ya me sentí bien. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos para la casa o le seguimos? Y luego nos fuimos, hermanos. Yo me salí de la yarda, tuve que ir, como estaba así grande la yarda, tuve que dar la vuelta a toda la yarda, meterme en el driveway y salirme. Y dije, no vaya a ser que le llamen la policía, vámonos. Pero no te das cuenta del peligro que hay en la calle, que Satanás quiere destruir tu vida. Y muchas de esas, hermanos, si nos ponemos a contar, yo sé que ustedes tienen también esos testimonios.
Pero la palabra del Señor, hermanos, dice que por falta de entendimiento, de conocimiento, el pueblo fue llevado cautivo y también fue destruido. Y por el rechazo de la palabra, no rechacemos, hermanos, esta enseñanza. No nos cohibamos, no nos sintamos, hermanos, con temor. La Biblia dice que el amor de Dios echa fuera todo el temor. Y esto te va a dar autoridad de identificar las cosas que pasan en tu vida, la vida de tus hijos, y vas a poder mirar con más profundidad las cosas espirituales con este conocimiento. ¿Alguien tiene una pregunta? Entonces voy a llegar a una pregunta bastante fuerte. ¿Puede un cristiano tener un demonio? Hay muchos argumentos. Es que si es un verdadero cristiano, no. Es que no. Estoy hablando de un redimido hijo de Dios, perdonado, lavado con la sangre del Cordero. ¿Puede un cristiano tener un demonio? ¿Sí o no? Pues como decía la otra vez, hermano, yo pienso que sí, ¿no, hermano? Porque como decía usted, si abrimos una puerta y no nos dimos cuenta, o tal vez lo hicimos, ¿sí me entiende? Sí. Yo pienso que sí. Amén. La hermana Rosita dice que sí. ¿Alguien más quisiera contestar o opinar o agregar a lo que dijo la hermana? ¿Sí? ¿Laura? Porque la misma palabra lo dice, son muchos llamados, pero pocos los escogidos. Amén. El cristiano no quiere decir que es un hijo de Dios, no que un cristiano, o sea, la palabra cristiano es como, ¿cómo le diré? Como un bautismo, ¿me entiendes? Así que tú aceptas a Cristo, eres cristiano. No porque aceptas a Cristo ya eres escogido, ¿me entiendes? No eres llamado. O sea, Como que cuando vamos a la escuela, ¿no? Ajá. Y vas a entrar a mirar a tu hijo, sí. Ponte el tag, Ajá. cristiano. Ajá. O sea, ¿Eso qué significa? ¿Me entiendes? Ajá. Exactamente. El nombre. Yo por eso le digo que ese término ya es muy wishy-washy. Ahora digo seguidor de Cristo. Porque un seguidor de Cristo tiene que seguir a Cristo. Pero aún así, mire, vamos a mirar. ¿Alguien más quisiera opinar antes de seguir? Lo que pasa es que se llama cristianos porque él se los llamó a los apóstoles. Así porque, es. ¿sabes? Porque predicaban a Cristo y hacían lo de Cristo, pues. Amén. Llevaban la palabra de Cristo, pues, y todo por eso se llaman cristianos, porque eran como Cristo. Así Pero, es. Ajá, pero ese es cristiano, por los que son como Cristo. Ahora pues todos dicen cristianos, pero no pues son cristianos, porque el que no hace lo de Cristo no es cristiano. Se le Amén. puede llamar, pero no es cristiano. Pues el mismo que entregó a Jesús, yo digo que tenía un demonio adentro porque pues como lo entregó. Sí. No se me adelante, hermanita. Ok, rapidito vamos a mirar. Primeramente, la doctrina de la liberación es esto. Marcos capítulo 9. Is that the name of the- ¿Es el nombre del estudio o nomás está dando versículos? I'm taking notes. Bueno, este texto le he llamado la doctrina de la liberación. Y le voy a decir por qué lo voy a enseñar, por qué le nombré así. La doctrina de la liberación, así se llama este estudio. Marcos capítulo 9, versos 38 y 39. El que lo lea, el que lo tenga, léalo por favor. que Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, yo se lo prohibí. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Amén. Dijo Juan le dijo, Jesús, allá nos encontramos a uno por allá
que está echando fuera demonios, ¿qué dice? En tu nombre. Yo tengo una teoría. ¿Quién fue? Yo tengo una teoría. ¿Quién fue? Ahorita vamos a ir para allá. Dice Jesús, no se lo prohíban, déjalo. Déjalo que trabaje. Déjalo que trabaje. Dice, ¿por qué? Porque no puedes prohibir a aquel que hace, ¿qué? Milagros. Entonces, la liberación, el echar fuera demonios, viene siendo un milagro. En mi nombre, dice el Señor. Entonces, lo que es sacar demonios, echar fuera demonios, Dios lo clasifica, Jesús lo clasifica como un milagro. Luego la Biblia dice, recuerden que hablábamos, hermanos, en los dones, el don de milagros viene siendo un poder del Espíritu Santo, un fluir. Es un milagro. Ahora, regresamos, hermanos, de echar fuera demonios viene siendo un milagro. El ministerio del creyente es de mirar y producir milagros. Ahora, ahí donde decía la hermana Laura, Lucas 22:3. Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Amén. Mi traducción es esta. Judas, que era un discípulo de Jesucristo, que formaba parte de, voy a decirlo así, la clica del Señor, 12 discípulos, dice que Satanás entró en él. Puede ser, hermanos, que Judas nunca se convirtió. O sea, yo conozco eso y reconozco que tal vez el Señor se lo permitió solamente para que se cumpliese la palabra. Pero Judas permitió que Satanás entrara en su corazón porque le abrió la puerta de su corazón. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo qué suena eso? ¿Cómo qué parte de la Biblia suena eso? Mire. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Dice, he aquí estoy en la puerta. Lázaro, ábreme. Recuerde que Satanás siempre ha querido imitar a Dios y él hace lo mismo. Y a veces él lo hace vestido de ángel de luz. Lazarito, ábreme la puerta. Y si identificas que es Jesús, claro que le vamos a abrir la puerta. Y dice, yo entraré en él. Y voy a sentarme y voy a cenar con él. En otras palabras, voy a tener comunión y voy a convivir con él. Lo mismo pasa ahí donde decía nuestra hermana Laura, aquel que entregó a Jesús, se le metió el chanclas. Y dice la Biblia que no era un demonio, que Satanás entró en el corazón de Judas. Ahora después, y esto es otra teoría mía, no te voy a decir que es cierto que la Biblia dice, pero Satanás acabó de hacer su obra y se apartó de él. Esto es lo que yo creo. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, yo creo que, bueno, era cristiano, pero a lo mejor ahorita viendo eso, pues le ofrecieron dinero y el dinero le pareció bien. En ese algo que a veces, en ese asunto, ¿cómo le explicaré? A veces un cristiano puede ser buen cristiano, pero si le ofrecen un buen dinero, Tiene su debilidad. Del dinero, ahí empieza un espíritu
a trabajar en él, y es una puerta, y después de ahí se va más y más y más hasta que el espíritu lo aleja y un demonio toma posesión de él, ¿me entiendes? Siendo cristiano. Entonces un puerto es de un cristiano. Entonces, y no solamente el dinero, a muchas, vamos a decir, la altivez, a chisme, etcétera, de tanta cosa, son puertas que uno va entrando y el demonio está dentro y no se da, que a veces uno, como dice, no se da cuenta, pero no se da cuenta porque no se ha manifestado, pero sigue practicando lo que no quiere hacer. Amén. ¿Me entiende? Como usted decía, la empresa, uno practica cuando, porque Pablo dijo, lo que quiero es lo que no hago. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado está en él. Entonces, el pecado hace cosas que uno se da cuenta que está mal y pedimos ser libres, que no queremos hacerlo, pero lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque hay algo mal. Amén. Que está dentro y que nos conduce hasta que sea uno libre por eso. Eso está en Romanos 7. Ahora miren esto. Dice el hermano, le ofrecieron dinero. ¿Qué posición tenía Judas en la organización de los discípulos? Era tesorero. Amén. Tenía acceso a dinero. Y dicen que robaba él ahí. Él robaba. Hay un texto. Sí. No recuerdo el texto dónde está, pero él agarraba mano. Sí, él echaba mano del tesoro. Y luego te das cuenta los rasgos voy a decirlo así, su amor por dinero. Dice que cuando la mujer que quebró el alabastro de aquel aroma que era de 1 año de sueldo, le dijo a Jesús, Jesús, ¿por qué la echó a perder? La pudimos haber vendido. Y luego él usa el contexto y darle de comer a los pobres. ¿Por qué? Ahí las evidencias no te dice Judas amaba el dinero, pero como usted mira y observa, dinero, 30 piezas de plata. Dice la Biblia que echaba mano del tesoro. Dice la Biblia que aquel aromizante que era carísimo, dijo hay que venderla. Hablando de plata. ¿Me entiende? Ahora, yo tengo una creencia y quizás esto va a ser su propio estudio bíblico, pero cuando la Biblia habla de algo y no lo habla muy frecuente, esas son las más peligrosas. Un ejemplo, dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de toda maldad. Y nomás lo menciona una vez en la Biblia, que yo sepa, el amor al dinero. Ahora, ¿cuántas veces tú miras que la Biblia habla de la vanidad? 3, 4 veces si acaso, no habla mucho de la vanidad, pero la vanidad fue aquello que llevó a Lucifer a pecar. Dice, porque tú que estabas acabado, tú que eres perfeccionado, tú que eres hermoso, y la Biblia dice que los halagos de la hermosura que Dios lo hizo que él, hermanos, a la multitud de sus contrataciones, fue que lo llevó a pecar y dijo, subiré, iré, y ya sabe lo que hizo. Pero era vanidad que lo llevó a la soberbia. ¿Me entiende? Y la Biblia no habla mucho de eso. Cuando la Biblia habla muy poco de un tema, a veces es uno de los más peligrosos que puede haber. Porque Balaam, Dios se le apartó, se acuerda que le pagaba al rey, le decía que maldijera a Israel, pero él lo bendecía siempre, pero le ofrecía dinero para que maldijera a Israel. Amén. Decía, pero él en vez de maldecir lo bendecía, pero el último creo falló él, porque se apartó Dios de él por desobediencia. Ahora miramos lo que hizo Jacob. Transió a su padre por la primogenitura, por la economía. Y Esaú dice que lloró amargamente, de tanto así que lo odió a su hermano y tenía deseos de matarle por economía, por bendición. Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta que Judas tenía una puerta abierta. Esa puerta abierta se llamaba billete, plata, dólares. Y por eso, hermanos, nos podemos dar cuenta que por esas evidencias, por escudriñar la palabra de tal forma, que eso fue, Satanás sabe lo que te gusta. Satanás sabe lo que te hace caer, que el Señor lo reprenda, pero Él sabe. Y si no eres apto para entender eso, te va a comer ojos vivos. Y eso es así, escuchando una predicación del pastor Bruñón, algo así. Alejandro Bruñón decía que, porque uno viene del mundo, ¿verdad? Y Satanás sabe qué es lo que tú te lamentabas en el mundo, cómo eras en el mundo. Entonces, como él ya sabe, cuando tú ves los pies de Cristo, él sabe lo que te gustaba ya. Entonces, como él sabe que lo que te gusta ya no te va a tocar otra cosa. O sea, dice, como a mí dice, no me gusta el cigarro, nunca me ha gustado. Dice. De la cerveza tampoco. Dice.
Y como él sabe, Satanás, que no me gusta, él no me puede hacer caer en eso, dice. Dice, pero como a ti sabe que te gusta, él te puede hacer caer a ti. Yo tengo otras cosas, él sabe, no me va a atacar lo mismo que te ataca a ti, porque él sabe lo que a mí me gustaba ya, dice. Y lo que a ti, entonces, él sabe, entonces, él sabe que él sabe, él viene y te ataca porque sabe que te gustaba practicar y lo que te gusta es lo que quiere atacar. Ahora él dice, pero no me va a atacar a mí con el cigarro porque es tiempo perdido para él, dice, él sabe, a mí de otra manera. Así es. Entonces él puede entender que entonces como lo que uno practicaba y le gustaba en el mundo en eso, cuando uno quiere hacerte caer eso mismo. Amén. Y exactamente, yo tengo un familiar, yo no sé, ya tiene rato que no escucho esto, pero me acuerdo que cuando había un trabajo por allá y había alguien fumando, se le acercaba. Le gustaba, le encantaba el cigarro. Amén. Y lo estaban fumi. Y decía, aviéntamelo para acá. Siendo hijo de Dios, aviéntalo para acá, que no puedo fumar ya ahí. Le decía así. ¿Por qué? Porque esa era una debilidad de él. Tenemos debilidades. La debilidad mía no es la misma que la de la hermana Cecilia, como dice usted. La de usted quizás no es la del hermano Lázaro. Pero Satanás conoce. ¿Por qué? Porque Satanás avienta ganchos. Sí, amén. Y él quiere mirar donde tú picas. Ok, le gustó el lombriz. Yo no voy a ir a sacar, hermanos, con un plástico si sé que pegan con charalitos. ¿Cómo voy a seguir pescando con un plastiquito cuando sé que los charalitos son los que traen bendición? Voy a cambiar mi carnada y voy a aventar en el mismo hoyo, en el nido de esos. ¿Por qué? Porque sé que ahí saco. Y ahí está Satanás, hermanos, con los engañadores. No le trabajó este. Hasta que encuentra uno. Judas era el dinero. Ahora, como les decía, que en Lucas 22:3, Satanás entró en el corazón de Judas. Mi teoría, esto solo es mi opinión, Satanás salió después de hacer la obra, porque después se apoderó algo más de Judas. Mateo 27, verso 5. Mateo 27, verso 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Amén. Mira lo que pasó, hermano Lázaro. Por eso digo que Satanás se apartó de él. ¿Por qué? Porque lo que le llamó la atención, las 30 piezas de plata, la recibió. Pero ya que no tenía la influencia de Satanás, se arrepintió. ¿Por qué? Porque dice un versículo anterior, es que yo he entregado sangre inocente. Y aquellos, como sabían que esas 30 piezas de plata ya estaban maldecidas, dijo, ¿a nosotros qué? Lea su palabra y dice, un texto anterior, ¿a nosotros qué? Y de remordimiento dice que él, lo que le llamó la atención, las arrojó, ya no las quiero. ¿Por qué? Porque ya no estaba la influencia demoníaca. Pero como la puerta ya estaba bien abiertota, aquellas puertas que como ya había pecado, que cuando tú le acercas en el Walmart se abre la puertota, estaba libre para algo entrar, algo entró en él. ¿Qué fue? ¿El espíritu de qué? ¿Alguien? Se ahorcó. Otra palabra para decir se ahorcó, dice que se quitó la vida. En otras palabras, cometió suicidio. Entró en él un espíritu de suicidio. No dice espíritu de suicidio, pero obviamente tenga usted el corazón abierto para entender lo que realmente dice la palabra. Después se arrepintió, arrojó el dinero, ya no lo quiso, ya no le importó. Pero como la puerta ya estaba abierta, la Biblia dice que él fue y se ahorcó, se quitó la vida. Él, hermanos, entró en él un espíritu de suicidio, porque el Satanás cuando salió dejó la puerta abierta y luego entró el espíritu de suicidio y fue y se ahorcó. ¿Sí me entienden? Lo espiritual de este contexto es bastante importante. Ahora vamos a mirar otro ejemplo de una hija de Dios
Rapidito, Lucas capítulo 13, versos 11 al 17. Lucas 13, versos 11 al 16, perdón. Sí. Dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en días de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey, su asno, del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Margarito. Ese último versículo la identifica como qué? Que viene siendo para nosotros qué? En otras palabras, ella pertenecía al pueblo de Dios. Era una hija de Abraham. Ella era israelita. A ella, hermano, recibía todas las bendiciones que en aquellos tiempos, para que usted me entienda, era una cristiana de aquellos tiempos. Era una hija de Dios en aquellos tiempos. Pero el primer versículo dice que ella tenía que un espíritu de enfermedad. Su enfermedad no era física, su enfermedad era ¿qué? Espiritual. Pero escuchen bien, dice un espíritu de enfermedad. Su enfermedad era espiritual, pero la Biblia dice que ella estaba, en otras palabras, el espíritu de enfermedad afectó su cuerpo físico. Por eso, hermanos, cuando un endemoniado sale, retuercen la cara, hablan en voces de alguien más. Si es una niña, es una mujer, hablan en voz de hombre, afecta lo físico. Se retuercen, ganan fuerzas, hay muchas cosas que después vamos a entrar en esto. Pero lo que le quiero decir, hermanos, que lo espiritual te afecta en tu físico. Bien está ahí, por 18 años esta mujer caminaba así. Y era un espíritu, dice, sé libre. No dijo queda sana, sé libre de aquello que te ata. Y luego le dijo al fariseo, eres un hipócrita. Tu asno, ¿no lo desatas? Ahí está la palabra clave. ¿No lo desatas para llevarlo a qué? ¿A beber agua? Agua simboliza el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Lo desató y lo llevó a tomar espíritu. Dice, ¿acaso esta hija de Abraham no merece ser desatada? Y ahí viene, hermanos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Amén. En otras palabras, todo lo terrenal, cuando tú lo desatas en el mundo espiritual. Ahí haces distinción del mundo físico al mundo espiritual. Esto es bastante profundo, hermanos. Vamos a ir después de eso. Rapidito en Mateo capítulo 15, verso 22 hasta el 28. Capítulo 15, verso 22 hasta el 28. Todo esto, hermanos, seguimos hablando del tema o la pregunta, ¿puede un cristiano tener un demonio? ¿Lo tiene, hermana? Mateo 15, 22 al 28. He
una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Dios bendiga a su hermana. Está una cananea que era prima de los israelitas, pero no era israelita. Y le dice: Señor, mi hija es atormentada por un demonio. Yo no vine a ti, yo vine a los míos primero. Dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. Dice: mujer, es grande tu fe. Dice su palabra que dice: hágase como tú, ¿cuál es tu deseo? En otras palabras, lo que tú pidas en este momento se te hará porque tienes grande tu fe. Y dice la Biblia que ella quedó, ¿qué? Ok, primero mirábamos una enfermedad que dimos cuenta que era un espíritu, ¿verdad? Ahora dice es un espíritu, pero que aquí dice es sana. No dice quedó libre, dice que quedó sana. En otras palabras, hermanos, ahí coincide lo que dice la palabra, que hay enfermedades que son espíritus malignos y esos espíritus te atormentan. Esos espíritus, miren, hermanos, hay muchas veces que nosotros no podemos sacar cosas negativas de nuestra mente. Hay muchas veces que no podemos dejar de practicar ciertas cosas. Y tenemos que analizar y ser honestos con nosotros mismos. Señor, no puedo dejar de pensar esto. No puedo dejar de decir ciertas cosas. No puedo dejar de practicar estas cosas. Pregúntate por qué. Preguntémonos por qué. Rapidito, hermanos, en 2 de Timoteo 1:7 dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. En otras palabras, Timoteo le dice a Timoteo: no te dejes llevar por un espíritu de cobardía. Un espíritu de cobardía es aquel, hermanos, que a todo le tiene miedo. A todo le tiene miedo, hermanos. Ay, es que no puedo, es que no sé cómo. Deje eso. A veces nuestra cultura, voy a decirlo así, de hombres, de hispanos. No, hombre, órale, niño, aliviánese. Tengo miedo. No, usted no tenga miedo a nada. Pero entra un espíritu de cobardía, un espíritu de miedo, un espíritu de temor. Pero la palabra del Señor dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero no temas, no tengas miedo. Ahí lo confirma. Nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. No le tengamos miedo. Y volvemos a la pregunta: ¿un cristiano puede tener un demonio? Rapidito, Lucas 22:31. No quiere decir que no tengamos miedo a los ratones, porque estamos siendo un espíritu de miedo que está dentro de nosotros. Así que debemos de sacar ese temor. Mire, un ratón de este largo es un ratón grande, pero sigue siendo Un ratón. más pequeño que yo. Mire. Sáquese. Pero no, de lejos lo miramos y ahí están las hermanitas subiéndose al zinc, a los gabinetes de arriba, ¿me entiendes? Por eso es muchas de las veces como se piensa
cristiano puede estar siendo influenciado por una mala manifestación, ¿verdad? Porque a veces, bueno, antes, ¿verdad? Y ahora yo siempre he pensado de esa manera y me pongo a pensar, ¿me entiendes? Cuando veo esto, un poco de comentario, ¿verdad? Cuando yo en el mundo, ¿verdad? Me estaba, ¿verdad? Y cuando me convertí a los pies del Señor, ¿verdad? Yo le pegaba a mis muchachos, ¿verdad? Como que me enojaba fuerte, ¿me entiendes? Y antes de que yo les pegara a ellos, ¿verdad? Ellos corrían, ¿verdad? Como atemorizados, ¿me entiendes? Como con un miedo, ¿verdad? Y antes de que yo les pegara, ¿me entiendes? Entonces, porque cuando uno se enoja, se altera, se pone, o sea, se transforma, ¿me entiendes? No es la persona calmada, seria, o qué sé yo, ¿me entiendes? Cuando uno se enoja, se altera y saca ese demonio, pues, ¿me entiendes? Y el niño no llora tanto porque le vas a pegar, sino que llora porque está viendo tu rostro transformado en lo que tú no eres, ¿me entiendes? Y el temor, ¿me entiendes? Y por eso muchos niños ahora tú te levantas, ¿me entiendes? A pegarles y corren a esconderse, a las camas, a las mesas, a correr a su mamá. ¿Por qué? Porque mira tu rostro transformado en otra persona, ¿me entiendes? En otro estado de mente. Y yo siempre he pensado en eso, ¿por qué? O sea, de aquel tiempo, ¿verdad? Corrían mis niños y aún por el pegado, ¿me entiendes? ¿Por qué? Y digo, sí, pues cierto, pues, o sea, ¿Se acordará Gerson? ajá, nos transformamos cuando nos enojamos, ¿me entiendes? Mire, yo he testificado, no en profundidades, pero yo cuando Cristina tenía 4 y yo era un inconverso malvado, yo le di una golpiza bastante fuerte. Yo le pido perdón a ella, a Dios, pero por muchos años yo cargaba esa culpabilidad. Pero mire, yo me acuerdo, mi mamá decía, ¿por qué le hiciste eso, hija? Mi mamá me quitó a la niña, por el bienestar de la niña, me la quitó y gracias a Dios que me la quitó. Pero yo le dije estas palabras, inconscientemente le dije, mamá, es que me enojé y algo tomó control de mí. Y me dijo, de eso me preocupo yo. Y ya después entendí que no es uno. Y claro, yo me acuerdo que cuando yo le pegaba a la gordita, le dije, te voy a pegar, hija. Y ya nomás me la acercaba y dije, ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque entendía lo que venía, ¿me entiende? Ahora, como dice usted, los niños en su inocencia miran lo que usted no ve o lo que usted no puede autoestimar lo que está pasando. ¿Me entiende? Pero fueron momentos que ahora, con el conocimiento, nos damos cuenta, wow, verdaderamente éramos esclavos del pecado. Éramos personas malvadas, que si no fuéramos hechos, hermanos, el paso de fue destinados 100% al infierno eterno. Y me acuerdo que yo le decía a mi esposa, o sea, en malas palabras, le decía, te vas a ir al infierno. Pues tú me vas a llevar en el carro, ¿cómo ves? Tú eres el chofer, decía. O sea, yo te llevo. Y es cierto, un matrimonio que no tiene a Cristo, hermanos, se está conduciendo y echando a perder sus hijos. Ahora, pues después, cuando uno viene a los pies de Cristo, ya que los niños ya están grandecitos, ellos necesitan mucha sanidad. Ellos necesitan mucha restauración. Y eso es lo que uno debe de tratar el resto de su vida, asegurar del daño que hizo en el mundo, lo repara, y solo con oración y dialogar con sus hijos. Pero sí, nos tenían un terror, hermanos. Yo de vez en cuando yo le pregunto, hija, ¿ustedes me tienen miedo? No, pa, no, ya no. Y me acuerdo de la persona que era. Y gracias a Dios le digo, Señor, gracias porque nos sacaste de ese lodo cenagoso. Y la realidad, hermanos, es que uno necesita salir de eso. Mire, voy a leer si ustedes quieren apuntar. Pero miren, hermanos, primeramente Dios, este video lo voy a poner en YouTube para que usted después lo vaya y lo busque. Pero haga sus notas. Siempre les he dicho, crean ustedes notas. ¿Por qué? Porque esto les va a servir para profundizar lo que nosotros tratamos de darles en una hora. Y usted con tiempo vaya, estudia, use su Biblia, use las herramientas que trae su Biblia. Pero la Biblia dice ahí en Lucas capítulo 22, verso 31, dice, dijo también el Señor, Simón,
Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo. Wow. Satanás, el diablo, le dijo a Jesús, dame a Pedro y verás que no va a soportar la prueba. Dijo Jesús, yo me di cuenta que él estaba, y mi teoría, hermanos, es que no se lo pidió a Jesús, se lo pidió al Padre. ¿Me entiende por qué? Porque dice la Biblia que Jesús es abogado para con nosotros. Mira lo que dice el verso 31, yo lo leo. Pero he rogado por ti para que en tu fe no falte. En otras palabras, yo he abogado por ti y le he dicho, Señor, si lo vas a permitir que sea zarandeado, por lo menos auméntale la fe para que pueda resistir. Eso me recuerda a la cena en Job, capítulo 1, versículo 6. Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. ¿No has considerado a mi siervo Job? Pero ¿cómo no va a fallar si le tienes todo? Era como en un tribunal, hermanos, era como en un meeting. Y ellos estaban ahí. Yo pienso y creo en mi pensar que era algo similar. Dame a Pedro. Satanás pidió por Pedro. Satanás ha pedido tu alma para sandearlo como trigo. La semilla la sacuden y se sale así es zarandeado. O sea que le iba a traer una sacudida dice, pero no te preocupes. Ya le pedí al Señor que te aumente la fe para que puedas resistir. Okay, así es. Okay, hermano, pero un cristiano que esté endemoniado necesita no reconocer nunca pues, pecado. Porque hay puertas que pueden abrir, pero si no reconoce, pues, creo que todos fallamos, ¿me entiendes? Porque el mismo David no creo que no dice que estaba endemoniado, ¿me entiendes? Él pecó, abrió esa puerta, pero entonces él reconoció. Él reconoció. Pero uno reconoce y no sigue practicando, ok, he fallado. El mal que haya hecho la persona, pero arrepentido con Dios, humillado seriamente, abandonado, porque David pecó, ¿me entiendes? Es una puerta que abrió, pero nunca dice la Biblia que estaba endemoniado, ¿verdad? Sino nomás pecó. Entonces a veces todos podemos fallar, pecar. Sí, sí. Entonces, pero ya para estar endemoniado es algo serio ya, como estar practicándonos lo malo, sucio. Esta es la diferencia. Mire, hago eso para que sí. me explique, ¿me entiendes? No, qué bueno, eso es muy buena pregunta. Mire, lo que pasó con David es esto. David pecó, el Señor le llamó a cuentas, le dijo por el profeta, Amén. Él se arrepintió y se arrodilló. Ahora, él pagó las consecuencias de ese pecado. El hijo falleció, Dios se lo quitó. ¿Me entiende? Ahora, hoy en día, soy cristiano, cometo el mal de emborracharme, le quito la vida a alguien. El día de mañana yo me arrepiento, le pido perdón al Señor y siento el perdón. Pero la consecuencia de eso es, a mí me llevan al bote. A mí me encierran, a mí me atan. Y necesito un milagro de Dios para que me saquen de ahí. Sí, hay consecuencias. ¿Me entiende? Hay consecuencias, los rasgos de esos. Y solo la misericordia del Señor es el que nos va a sacar adelante después de eso. Pero la puerta por un tiempo se abrió y se cerró rápido. Pero el daño que se hizo mientras esa puerta estaba abierta es irrevocable muchas de las veces. Muchas veces no. O sea, hay pecados de pecado en pecado. David lo que hizo fue conspiró a muerte al esposo de Betsabé. Y por eso el baby tuvo que pagar el precio. Sí, y hubo adulterio, porque a veces hay personas, bueno, pregunto porque hay personas que han adulterado así, con cosas y ya esos son demonios que se cruzan, ¿me entiendes? Amén. Pero si nunca llegó el reconocimiento de pedir perdón, pues etcétera, de cosas. Ahora, No sé. si nunca pidió perdón, eso yo creo, ahí está el demonio, escondidito, Sí, porque pasó ahí, escondidito. Y los demonios se esconden. Porque dice que tenemos que confesar nuestros pecados. Así Él es. es justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Pero bueno, cuando uno todavía tiene libertad es porque todavía el Señor está ayudando, porque te podemos pedir perdón. Porque cuando una demonia ya está atada, ya no puede correr. Bueno, lo que pasa es esto. Hasta que ya alguien va y ora por él, lo libera. Cuando alguien tiene un demonio por dentro, no siempre está en control el demonio. ¿Me entiendes? No siempre está en control. ¿Por qué? Porque se esconde. Porque si siempre está ahí, Sí, rápido lo identifican. Órale, véngase, aceitito, ahorita le vamos a sacar esto. Sí, porque he visto un video que dice que sí, lo deja que vaya a la iglesia, pero después salir de la iglesia lo toma el control. Toma el control. A
hacer lo que él quiere. A Sea pecar, obediente como un buen hermanito en a- la fe, a pecar, ajá. pero acá atrás, acá a escondidas, vamos a hacer lo nuestro. Ajá. ¿Me entiende? No siempre está en control. Y hay gente que dice, yo quiero ser libre, pero no sé cómo. Mira, hay un testimonio tremendo, tremendo de una mujer que fue pactada con Satanás. Y a causa de eso cometió muchos pecados y crímenes y la tenían en la cárcel por vida. Ella, hermanos, profesa ser cristiana. Llega un predicador a la cárcel y se le acerca, predicador, yo fui pactada con Satanás y a mí me criaron para ser la esposa de Satanás. Dice, pero vieras cómo me atormentan los demonios. Yo sé que soy salva, yo sé que Jesús es mi Salvador, yo sé que he sido liberado, pero estoy atormentado por lo que está dentro de mí. Y sí, dice el predicador que no sabía qué hacer con esa información. Esa fue la primera liberación que él hizo. Pidió ayuda. Otro predicador conocido por la liberación dijo, ya, yo voy, yo te ayudo. Tú vas a interceder y yo hago la obra. Llegó el día. Y el predicador esperando, el libertador, el cura, el exorcista, no llegaba. Y no llegaba. Y bien nervioso, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, entró, allá adentro le dieron la noticia, aquel te llamó, dice que no puede llegar. Dice que la mujer endemoniada lo miró y los ojos bien contenta, ahora voy a recibir libertad. Y él bien nervioso, ¿qué voy a hacer? Nunca he hecho esto, Señor, en tus manos estoy, guíame. Pues se manifestó y el demonio le decía, ella es mía. ¿Por qué? Porque me la dieron. Entonces, un poquito de lo futuro. Para poder hablar con la persona en medio de una manifestación lo tienes que atar. La Biblia dice, hay que atar el hombre fuerte. Eso le da permiso a la persona que regrese a su conocimiento y renuncie. Una de las cosas más importantes de liberación es la renunciación. ¿Te hicieron esto? Sí, renúncialo. Renuncio a este pecado, renuncio a este pacto, rompo estas ataduras, rompo. Y luego de ahí, entonces sigue la guerra. Y dice que ese día la mujer quedó libre. Profesaba cristiana, pero nunca había. ¿Por qué? Porque esos demonios eran de tan alto rango que ellos sabían esconderse. El gadareno, dice la Biblia, que de vez en cuando lo echaba al mar, el demonio, y de vez en cuando lo echaban al fuego. Y él pedía, pero es que es lunático. ¿Sabe lo que significa la palabra lunático? Yo conocí un lunático y él se quitó la vida. Y ahora con esa palabra entiendo. Este lunático, hermanos, cuando la luna era llena, se volvía loco. Supuestamente solamente cuando la luna estaba llena. Lunático. ¿Y qué pasó? Él en un furor agarró una escopeta, mató a su esposa, luego se la puso en la boca y se voló la cabeza en un día de luna llena. ¿Me entiende? Y decían, la esposa era hermana, siempre, cuando él le permitía ir a la iglesia, él es lunático, él es loco, él estaba endemoniado. ¿Me entienden? Entonces, lo que quiero decir es que en ratitos estaba bueno y sano, pero nomás quería salir a jugar el demonio y hacía desastres hasta que le quitó la vida a él y su esposa. Segunda de Corintios capítulo 12, rapidito, ya vamos a terminar, yo creo. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7. Un poco de comentario que recuerda eso, recuerdo eso que cuando digo que un demonio se deja, ¿verdad? Entrar a la iglesia, ser cristiano, pero afuera se manifiesta, ¿verdad? Me trajo memoria, ¿se acuerdan la mujer que llegó a la iglesia allá en el capítulo? Oh, sí. ¿Verdad? Que adentro se portaba bien, ¿verdad? Cantaba, ¿verdad? Aplaudía, ¿verdad? Pero recuerdo que usted, por medio de usted que confesó, ¿verdad? Que tiene un demonio dentro, que usted no podía sacarlo, ¿verdad? De esa persona, ¿entiendes? Sí. Y
que los ojos se pusieron rojos, ¿me entiendes? Recuerdo que casi nos pasó como al cura, ¿verdad? Que lo estaba esperando, ¿verdad? Nos pusimos a ayunar, ¿verdad? Y para sacarle fuera ese demonio, ¿verdad? Y hasta la fecha no ha regresado, ¿verdad? Pero lo quiero decir que sí, hay momentos que el demonio se esconde, ¿verdad? Dentro del cristiano, dentro de la persona, dentro de la iglesia, lo deja servir a Dios, ¿me entiendes? A la persona, pero ahí está dentro, ¿me entiendes? Escondido en un cuartito dentro del corazón. Miren, hermanos, la realidad, últimamente estudiando esto, siempre me recuerdo de eso. Y digo yo, si eso se fuera manifestado, fuéramos tenido la capacidad de vencer en ese día, quién sabe. Por fe sí, ¿verdad? Pero con nuestro conocimiento que en aquellos tiempos era bien limitado. Bueno, estamos hablando en el primer año de nuestro ministerio, que no sabíamos mucho. Y no estoy diciendo que sé mucho ahorita, pero gracias a Dios sé un poquito más. Gracias a Dios sé cómo identificar ciertas cosas ahora más diferente. Pero gracias a Dios, hermanos, que no pasó a más peligroso. Pero desde aquella vez siempre hemos estado guardando información y esa experiencia para un día como este. Y no lo digo nomás porque estoy dando este estudio. El hermano Margarito es testigo. Yo le he dicho, el Señor me ha dicho, prepara el pueblo porque este año va a haber muchas liberaciones. Que este año va a ser un año de gloria para la iglesia. Y eso no lo tomo a la ligera. Eso no lo digo como aquellos que son de prosperidad. Quizás crezcamos en número o no, pero lo que sí vamos a estar es preparados para esa obra. Y gracias a Dios, no voy a decir el nombre de la hermana por el video para no, después va a salir en YouTube. Pero ayer fuimos a orar por la hermana en su casa y ahí, hermanos, tuvimos una experiencia fuerte. Que desde la semana pasada el Señor nos dijo, prepárense. Mi esposa sabe lo que estoy hablando, fuimos para allá y algo sucedió, oramos por la hermana y dijo, ay, me siento muy mareada. Después de la oración le dije, ¿sigo orando? No está bien, ok. Le dije a mi esposa, vamos a juntarnos para ir a orar por su casa y vamos a ir ya preparados para orar por esa ocasión. Y gracias a Dios, después de esa oración, dijo la hermana, sentí que un peso se me fue de encima. Gloria a Dios. Pudimos obtener una victoria, hermanos. Pero esto es algo de un inicio de algo que Dios quiere hacer con nosotros. No es casualidad que seamos solamente nosotros los que estamos aquí en este día. Dios sabe lo que quiere hacer con nosotros. Está en que nosotros queramos recibirlo o no. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7. Voy a leerlo en voz alta. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Mire bien, el Señor le dijo, quítame este aguijón. En otras palabras, quítame este mensajero de Satanás. 3 veces le dije al Señor. Recuerde que la mujer encorvada tenía un espíritu de enfermedad, un espíritu de enfermedad. Ahora Pablo está diciendo, para que yo no me enalteciera, para que no me levantara yo el cuello, para que no se me subieran los humos a la cabeza, dice, le dije al Señor, se me fue mandado un aguijón. Y más específico, un mensajero de Satanás. Y le pedí 3 veces al Señor que me lo quitara. Y el Señor, pocas palabras, dijo, no. Porque mi gracia es más que suficiente para que sigas obrando en lo que yo te he llamado a hacer. Entonces Pablo entendió que en medio de mi debilidad, en medio de los ataques de este aguijón del mensajero de Satanás, la gracia de Dios viene sobre mí, reposa sobre mí y el poder de Dios fluye. El poder de Cristo se perfecciona. Entonces cuando estoy débil, verdaderamente soy fuerte. Y luego, este es uno de mis favoritos. Por lo tanto, me gozo en mi afrenta, me gozo en mi aflicción, porque cuando soy fuerte, cuando estoy débil, entonces fuerte soy. Wow. Qué palabra tan poderosa. Viéndolo con este lente, con este filtro de liberación.
Pablo batallaba, hermanos, con un mensajero de Satanás. No estoy diciendo que estaba endemoniado. No estoy diciendo que estaba poseído. Pero sí había algo en él que lo abofeteaba. Algo que aquel le llamó un mensajero de Satanás. Y después, hermanos, la semana que viene estaremos hablando de las teorías, porque verdaderamente es una teoría de la pregunta, ¿qué es un demonio? Hay varias teorías, hermanos, que podemos leer a través de la Biblia, que qué es, pero siguen siendo teoría. ¿Qué es una teoría? Una teoría es una idea que probablemente sea cierto, pero no ha podido ser comprobado. En otras palabras, yo verdaderamente no te puedo decir con certeza lo que es un demonio. Pero sí hay teorías, tenemos una idea, y realmente no necesitamos saber qué es. O sea, de qué está compuesto, de dónde viene. Es un demonio. Pero pues sí, en el estudio bíblico de la guerra espiritual, lo primerito que yo cubro del tema es cómo identificar a tu enemigo. Cómo darte cuenta que hay diferentes rangos, como coronel, como capitán, como general, como sargento, como soldado común. Lo mismo con los demonios. Jesucristo le dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos sacar este demonio? Es que este es de los más fuertes. Es que este no sale si no ayunas, sino a horas. Tráiganmelo para acá. Salió fuera. ¿Alguien tiene una pregunta o comentario? Tengo algo que sobre esto de esa manifestación del diablo, de Satanás. Una ocasión, Maritza me comentó sobre eso, como ese señor estaba trabajando para la iglesia, era un ministro de Dios, dicen ellos, así ahora se ponen ellos, son ministros de Dios, y dice que ese señor mucho se pasaba en la iglesia orando, ayunando, que no hacía otra cosa más que dedicarse a Dios. Y en eso dice que estaban como en una reunión y pasaron todos a orar, y que ese señor empezó a hacer una oración de liberación para otra persona. Y entonces dice ella que cuando él empezó a hacer esa manifestación de esa oración, dice que él como que se transformó y que se hizo bien mal, y que empezó como a hablar otras lenguas. Y entonces como él no soportó eso, dice que como que al momento reaccionó, que no estaba él en sus sentidos, sino que él reaccionó y corrió, se fue. El ministro. No pudo con esa lucha. Entonces dice mi amiga, dice es que fulano, dice, Dios iba a hacer algo en ti, dice, el Espíritu Santo estaba sobre ti, dice, y tú tenías que liberar eso. Y yo me quedé, pero dije, ¿cómo un diablo va a sacar a otro diablo? Si no está, si está el Espíritu de Dios allí. Yo me quedé con eso, pero ¿cómo? Si no lo pudo sacar y se le metió a él y él no lo soportó, salió corriendo, huyó y se desapareció de la iglesia por una semana. Dijo que ya no había ido él a la iglesia porque, se espantó y estaba él escondido en su casa. Y le hablaban, oye hermano, que dónde está, venga, vamos a la iglesia, no hermano. Y al último se apartó, dice ella que se apartó, que se salió de esa iglesia y que ya no lo volvieron a ver. Entonces dice ella, pero es que fulano, Dios iba a hacer algo en ti, dice, tú estás lleno del Espíritu de Dios, dice, porque estás orando, estás ayunando, te pasas en comunión con Dios, dice. Pero entonces yo le dije a ella, pero si su corazón está lleno de odio, de rencor contra su mamá, que le hizo esto, que le pasó por muchas cosas, que ese muchacho según había pasado por muchas cosas desde joven, desde su niñez, y que, todo ese odio estaba en él. Dios no se puede manifestar donde está un corazón lleno de rencor, le dije yo a ella. Dice, pero es que ella, mamita, se mete mucho con Dios, cuando le digo, sí, se mete con Dios,
te digo, pero no saca lo que trae en su corazón y no entrega realmente su vida a Cristo. Le digo, tienes que entregar tu vida a Cristo, le digo. A Él solamente, le digo, tienes que entregar. Y eso me comentó, y ahorita lo que usted estaba diciendo eso, entonces vino a mi mente todo eso, lo que me dijo ella. Mira, vamos a estudiar eso más después, pero si usted quiere buscar y leérselo después, busca nomás ahí en su Biblia o en Google la escritura de los hijos de Esqueva. Los hijos de Esqueva eran unos hijos de un recién convertido brujo, si no me equivoco, pero así se llama, los hijos de Esqueva. ¿Qué sucede? Está en el libro de los Hechos, pero no lo tengo anotado ahorita. Dice que los hijos de Esqueva, si no me equivoco, eran 7. Pero dicen que ellos miraron lo que Pablo hizo y dicen, wow, esto nos gusta. Como ellos eran hijos de brujo o de hechicero, ellos les gustaba las cosas espirituales. Entonces lo que pasó fue que ellos dijeron, su papá se convirtió, ellos se convirtieron, yo no sé, pero la Biblia dice que ellos empezaron a orar por la gente. Se encontraron con un demonio y dijeron, wow, aquí vamos a hacer lo mismo que hace Pablo. Y dice, te ordenamos que salgas fuera de él en el nombre de Jesús que predica Pablo. El demonio se le para frente y le dice, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y ese texto dijo ella también. ¿Y qué sucedió? Dice la Biblia que ese ganó a 7, les quitó la ropa a los 7 muchachos y los mandó corriendo por la calle encuerados, desnudos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la autoridad que tenía Pablo. ¿Por qué? Porque ellos no habían arreglado su vida, no se habían consagrado. Quisieron intentar hacer algo simplemente porque les gustó la idea, pero no se consagraron. Este género no sale sino que con ayuno y oración y fe, falta de fe. Dice, por eso ustedes no pudieron. Y entonces lo que le quiero decir, uno puede intentar sacar fuera demonios, pero el demonio te hace garras si no estás consagrado al Señor. Y ahora en vez de lo que él hizo fue manifestarse él mismo. Ese hombre necesita liberación. Ese ministro, cura, como le llamen hoy en día, necesita liberación. No tiene porque no hubiera corrido, tuvo miedo. Ahí está eso. Uno no tiene que tener miedo. Esto es de valientes. La Biblia dice que el reino de los cielos es de los violentos, no valientes. Léalo bien. Violentos. Y solamente los violentos lo arrebatan. Solamente aquellos atrevidos, aquellos que se paran firmes, aquellos que pase lo que pase, se sacude quien se sacude. No. Aquí mero, ahorita eres libre. Ahora, voy al principio. La doctrina de liberación. Vamos a Marcos capítulo 1. Ya para terminar. Marcos capítulo 1, voy a leer del verso 21 28, del 21 hasta el 28. Ahora, ¿recuerdan ustedes que dije que yo tenía una teoría de aquel que no era discípulo, pero que por allá se lo encontraron echando fuera demonios en el nombre de Jesús? ¿Se acuerdan que dije, yo tengo una teoría, quién era ese hombre? Yo no sé si es por cierto, hermanos, yo no estoy diciendo que esto es un misterio que Dios me reveló. Esto es lo que yo pienso, lo que yo creo, mi convicción. Por esto, Marcos 1, versículo 22 hasta el 28, 21. Y a Capernaum y los días de reposo. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga. ¿Qué hacía? Enseñaba. Fue a la iglesia y estaba dando estudios bíblicos. Y se admiraban ¿de qué? De su doctrina. Escuche bien. Dice, porque les enseñaba como alguien que tenía autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga, en otras palabras, había uno dentro de la iglesia. De ellos un hombre con espíritu inmundo y dio voces y diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? No dijo destruirme, dijo destruirnos. Múltiple, plural. Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo,
cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Ahí es la manifestación, la sacudida, clamando a gran voz. La voz cambia. La voz es de otra persona, son de demonios. Has venido para destruirnos, que eran muchos. Dentro de la iglesia donde él estaba predicando, se manifestó un espíritu maligno en un cristiano. Lo digo así para que me entiendan lo que estoy diciendo. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Por eso dije, los violentos solamente entran, arrebatan el reino de los cielos. La violencia se tiene que encontrar con la violencia. La violencia del demonio tiene que encontrarse con la violencia del Espíritu Santo. Ahora sí entienden por qué lo que estoy diciendo. Dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva qué? En otras palabras, ¿qué nueva enseñanza nos está trayendo este hombre? Les estaba trayendo la enseñanza, la doctrina de la liberación. ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Y pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Se dio de fama. Dice, ¿qué nueva doctrina? Dice Juan, allá encontramos uno que estaba echando fuera demonios en tu nombre. Pero como no viene de parte de nosotros, se lo prohibimos. Entonces yo creo que si no era el mismo endemoniado, alguien que recibió la doctrina, ¿qué nueva doctrina es esta? Y la empezó a poner por práctica. Y empezó a reprender demonios. Y aunque no estaba con Jesús, dice la Biblia aquí que muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y se levantaron discípulos independientes predicando lo que Jesús les estaba enseñando. Y eso es lo que yo creo, hermanos. Por eso decían, ¿quién es? Yo pienso que era uno, o se congregó aquí, o hasta a lo mejor había sido el mismo. ¿Por qué? Porque la enseñanza es buena, pero no hay un mejor maestro que la experiencia. No hay un mejor maestro que aquel que haya pasado por algo similar. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Dudas? La veo muy preocupada, hermana. No, pues usted ya me está dando miedo. No diga eso. Me lo voy a subir al carro del mundo. Ese hombre enseñaba, pero tenía un espíritu inmundo. No. Se levantó en la sinagoga uno. Otro que no era él. Hablaba como autoridad. Que tenía Pero que me voy autoridad. a echar ahorita. Dice, él habla con una autoridad, no como los escribas, no como aquellos que nos tratan de enseñar. Él tiene una doctrina nueva, pero la enseña con autoridad. Y se levantó uno de en medio de la sinagoga que decía, oh, Jesús, ¿qué tienes con nosotros? ¿Ya viniste para destruirnos? Sabemos quién eres. Eres el santo, el Hijo de Dios. Cállese. Sálgase fuera. Y de ahí nació, hermanos, la doctrina de la liberación. Y también hay muchas formas de eso, porque también una ocasión, ya voy otra vez, me comentó ella que una vez dice que se sintió tan mal y estábamos nosotros en el ayuno de 21 días y el Espíritu me hizo sentir orar por ella. 2 veces me hizo y porque yo la veía como seria, callada, muy ida de su mente y dije, pero esta que tiene ahora, ¿por qué no habla? Siempre anda contenta y vino a mí ese espíritu de orar por ella y dije, pues no creo, o sea, ahí como que me entró la duda, no creo que necesite oración. Y otra vez me vino ese espíritu, el Espíritu de Dios vino a mí, que yo necesitaba orar por ella, porque ella se sentía como sola. Entonces, y en eso mamá me dijo, dice, órale pues manita, dice, ya me voy, dice, porque yo le iba a decir, ya iba a abrir mi boca para decirle, quiero orar por ti, el Espíritu de Dios me está
diciendo que llore por ti. Pero en eso me dijo ella, dice, ya me voy, manita, porque tengo algo que hacer, dice. Y ya nomás me abrazó y se fue, hasta yo nomás me quedé así, sorprendida. Y dije, bueno, pues le digo, ok, está bien, manita, cuídate y Dios te bendiga. Y pero lo que ella me dijo después, ella fue a la iglesia a orar ante al Santísimo, no sé qué, y me dijo que estaba una muchacha que había venido de Nueva York, que vienen a las iglesias para hacer oración, pues andan como dijera usted, que de una iglesia a otra, esas son las que mandan a una iglesia a otra. Misioneras, ajá, misioneras, que era una misionera de Dios. Y que ella se fue y oró, se puso a orar Maritza, pero ya la muchacha ya estaba orando. Y que le dijo, dice, terminó ella y se sentó a la banca, y que la muchacha vino, dice, y que le dijo, dice, cuando yo estaba orando, dice, yo no te conozco, dice, pero yo te vi entrando, dice, como con mucho dolor, dice, con mucha tristeza. Así le dijo. Yo te vi entrando, dice, cuando tú te hincaste, dice, yo sentí algo en ti que tú traías. Y dice que ya después se sentaron allí en la banca a conversar. Y que Maritza le dijo, sí, dice, pues estoy pasando por esto, por este otro. Dice, ¿quieres orar? Dice, ¿quieres que ore por ti? Dice, sí. Y dice que empezó a orar y que ella le tomó sus manos, se tomaron de las manos y que empezaron a orar. Pero dice que cuando ella estaba orando, que como que hablaba en otras lenguas. Dice, yo no sé qué era, si ruso o inglés, dice, pero no era inglés, dice, yo lo entiendo. Dice, era otro lenguaje, dice, que yo no entiendo, dice, pero medio raro. Dice, pero cuando ella empezó, dice, a orar y a hacer hablar esas lenguas, dice, me empezó como a apretar mis manos, dice, y yo en vez de que yo me sintiera, dice, así confortable, dice, como que al último, dice, me entró miedo. Dice, me dio miedo, y que le dijo, dice, y que ella pidiaba a Dios, Señor, ayúdame, líbrame de esto que estoy sintiendo. Ella en su espíritu dijo, Señor, ayúdame, porque esto no es bueno, no es de ti, dijo ella. Dice, no es de ti, Señor, yo siento diferente a lo que yo sentía antes. Y entonces dijo, cuando ella dijo, clamó, Señor, ayúdame, dice como que ella empezó a soltarla, y que ella le dijo, así pues se quedó Maritza y se quitó sus manos de ella, y que le dijo, dice, que le dijo la mujer, dice, tú traes algo, dice, tú tienes algo. Nomás así le dijo. Y dice, no, pues yo no tengo nada, yo estoy sufriendo, estoy pasando por esto, dice. No, dice, es algo diferente, dice. Ajá. Entonces me quedé, le digo, bueno, manita, le digo, yo le pedí perdón a Dios, le digo, y te pido perdón a ti, le digo, porque yo ayer sentí orar por ti, le digo, pero no sé qué me pasó, le digo, decía a Dios, le digo. Dice, sí, dice, yo me sentía mal, dice, por eso nada más te dije, ya me voy porque tengo algo que hacer, dice, yo iba a ir a la iglesia a orar, dice. Pero después dice que otra vez encontraba a esa muchacha, y esa muchacha se la encontraba allí, dice, pero a mí ya no me gustaba, dice, porque cuando ella se levantaba, dice, se me quedaba viendo, dice, yo podía ver algo raro en ella, dice, que no, era mi espíritu la que yo no podía, dice, soportarla, dice, a la mujer, dice, a la muchacha, dice, ya no me pareció que algo mal traía. Eso es lo que me comenta ella, pues, y como dice usted, hay muchas formas de manifestaciones. En un libro que me prestó el hermano, habla de que cómo las brujas se metían a las campañas y se vestían. Dice, nos poníamos las faldas larguísimas hasta el suelo, nos soltábamos el pelo así bien largo, y dice, iban y nomás esperaban el llamado, y desde atrás infiltraban poco a poco. Dice, y esto hacíamos, le decíamos a la persona, vamos a orar por ti. Le levantaban las manos. Dice que lo que ellos hacían era, les tocaba la mano derecha
luego les tocaban la mano izquierda y luego les tocaban la frente. Y cuando les tocaban la frente, la gente caía al suelo. Dice, pero orando hablábamos en lenguas, pero eran lenguas satánicas que echábamos maldición sobre la persona. Entonces, no por eso uno debe de permitir que cualquier persona se levante a ponerle manos sobre la gente, por tener cuidado de ese. No por egoísmo. Hay mucha gente, pastor egoísta. No. Uno tiene que cuidar el rebaño, uno tiene que cuidar y tiene que saber quiénes son los que trae o ayudándote a administrar el altar. No cualquiera lo puede hacer. Y es lo mismo. Satanás tiene sus agentes, por decir, que van a ir de iglesia en iglesia y están haciendo lo mismo, echando maldición sobre la gente, y ahora por eso salen deprimidos, salen en ansiedad, salen en depresión, muchas cosas. ¿Por qué? Porque están dando la puerta abierta para que entren esos espíritus y ellos mismos los están ungiendo, pero ungiendo en el nombre de Satanás. Y por eso esta es una lucha. Yo puedo decir que usted estaba en una lucha espiritual por el alma de su amiga. Había alguien en el lado del bien y había alguien en el lado del mal. Por eso yo le insto a que sea obediente cuando usted, y no se deje llevar por la pena o por el miedo. Y yo lo digo por experiencia, muchas de las veces el Señor me ha dicho, ve y ora por fulano de tal, y no lo hago. Y quiero que sepa que si nosotros no hacemos obediencia al llamado de Dios, Dios levanta a alguien más y lo hace. Porque de que la obra de Dios va a seguir caminando, va a seguir caminando. Nosotros somos los que perdemos la bendición al no ser obedientes. Ahora después de esto y con más información, ahora con más responsabilidad, el Señor nos va a llamar a cuentas por lo que estamos haciendo o lo que no hacemos. ¿Alguien tiene otra pregunta, comentario? Bueno, ya vamos a dar por terminado este estudio y vamos a hacer una oración para terminar, pero igual si alguien tiene algo que decir, ¿me puedes apagar eso?